El presidente Donald Trump, por ahora, subrayo por ahora, no ha comentado mucho sobre la Reserva Federal estadounidense, no ha comentado mucho sobre la decisión de los 12 miembros del Comité de Política Monetaria, que en su tradicional votación decidieron mantener esa tasa en el rango de 4,25 a 4,50. Y debo decir 11 porque uno de los miembros no estuvo presente y no hubo votación, pero sí hubo dos disensos. Su cuenta de Truth Social, la del presidente Trump, está enfocada por estas horas en el acuerdo comercial que se alcanzó con Corea del Sur y otros temas, un país con el que ya había un acuerdo comercial, por cierto. Pero por lo pronto no ha estado hablando Trump mucho de la decisión de la Fed, pese a la fuerte presión que ha ejercido sobre el propio Jerome Powell para que baje la tasa de interés, pese también a los llamados de una gran mayoría de banqueros estadounidenses que le han recordado al presidente Trump que esa presión contra la Fed puede afectar la credibilidad del Banco Central estadounidense. Pero es el presidente Trump y no el presidente Powell quien tiene varias respuestas a una gran interrogante que hace difícil que la Fed baje esa tasa de interés. Y es la estrategia arancelaria que activará Trump. Y sobre ese tema se refirió Jerome Powell esta tarde. Los cambios en las políticas gubernamentales continúan evolucionando y sus efectos en la economía siguen siendo inciertos. Los aranceles más altos han comenzado a reflejarse más claramente en los precios de algunos bienes, pero sus efectos generales en la actividad económica y la inflación aún están por verse. Un argumento razonable es que los efectos sobre la inflación podrían ser de corta duración, reflejando un solo cambio en el nivel de precios, pero también es posible que los efectos inflacionarios sean sin embargo más persistentes, y este es un riesgo que debe evaluarse y gestionarse. Nuestra obligación es mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y evitar que un aumento único en el nivel de precios se convierta en un problema inflacionario. Por el momento, estamos bien posicionados para aprender más al respecto. Bueno, ya me acompaña el profesor José Gabilondo de la Universidad Internacional de la Florida para hablar de estos temas. Profesor, qué gusto saludarte. Debo decir que el presidente Trump pareció mostrar en alguna declaración que entiende que ahora se va a septiembre una posible decisión, pero quiero subrayar posible porque el mercado por ahora muestra que habría un recorte, sí, 48%, pero el resto todavía ve que no podría necesariamente haber recorte. ¿Cómo viste la decisión de hoy? A mí me pareció muy prudente por parte de Powell en particular, porque el tema era el impacto de los aranceles en los precios. Todos los miembros del Consejo están de acuerdo que los aranceles han subido los precios del consumo básico, pero los que querían bajar la tasa de interés, los dos nombrados por Trump, dicen que este aumento es solamente único, no va a volverse algo crónico. Pero Powell hizo la cosa prudente, que es esperar, porque todavía no hemos visto cómo se van a afectar, por ejemplo, las ventas navideñas y el ciclo comercial, de forma que para mí era de esperar. Y también, o sea, Powell hizo la cosa correcta en cuanto al riesgo político. O sea, muchos de nosotros venimos y a veces huimos de países donde el riesgo político es más fuerte que el riesgo comercial. Y lo que hizo Powell en cuanto a ignorar el llamamiento del presidente es decir, bueno, nosotros somos un órgano que sigue jugando por las reglas del capitalismo, no por las reglas políticas. Ahora, las empresas, profesor, estamos en semanas de divulgación de resultados trimestrales y varias compañías ya han dicho o que van a perder dinero o han estimado un costo por los aranceles emitidos o activados por Donald Trump. Mi pregunta, en ese disenso, en estos dos miembros que dijeron no, sí habría que recortarla como dice el presidente Trump, ellos no lo dijeron, pero el disenso que tuviste en uno de ellos es porque los datos ya dejan ver que es necesario o de dónde ese disenso. Bueno, ellos parten ambos de la idea, primero reconocen que los aranceles van a subir, han subido y van a seguir subiendo los precios. Incluso esos dos los reconocen, pero ellos dicen que va a ser un aumento discreto, va a ocurrir una vez. En cambio, lo que dice Powell es que no sabemos
¿Cuál va a ser el camino de ese aumento? Puede ser que los aranceles sigan, o sea, que los precios sigan subiendo, no una vez, sino en cadena. Y ellos han llegado a la conclusión, los dos que querían bajar la tasa, de que ya era hora de bajar la tasa. Ahora, quería enfatizar algo. En realidad, cuando este consejo se reúne, ellos votan sobre tres tasas. La más polémica es esta, la tasa interbancaria, que es como la más política. Pero la más importante es la tasa que paga el Banco Central en las reservas. Y en eso todos estaban de acuerdo en mantener esa tasa en 4.4, de forma que la tasa de interbancaria se usa para señalamientos políticos, pero hay menos desacuerdo que parece. Ahora, es importante que subrayemos la relevancia de tener la información y la data y quizá subrayar suficiente que sin tener clara la estrategia arancelaria del presidente Trump, pues sí se ve difícil que la Reserva Federal diga, pues me voy a ir por este camino. Pero sí te platico porque al final ha habido una alteración incluso en la data económica y el ejemplo más puntual es lo que se ha venido informando sobre el crecimiento económico estadounidense. Un primer trimestre en el que las compañías y todo el mundo empieza a gastar anticipándose a que van a subir los precios por los aranceles y un segundo trimestre en el que se hunde, digamos, los inventarios o las inversiones de las empresas porque se adelantaron esas compras. Es decir, que es muy difícil determinar cuánto esta incertidumbre está alterando no solo la data, sino los hábitos también. Y por eso lo más prudente es esperar, por lo menos hasta septiembre, aunque en agosto tienen esta reunión en Jackson Hole, donde también dan señalamientos de lo que va a pasar en septiembre. Por eso hay que esperar, y la mayoría de los economistas dijeron que va a llevar por lo menos 6 meses que los aranceles lleguen a afectar los precios. Ahora, también yo quería decir, la tasa de interés no está alta. Entre 4 y 6 es una tasa muy normal. Es que nos hemos mal acostumbrado a las tasas muy bajas desde 2008 hasta 2022. O sea, nos malcriaron los banqueros centrales. Ay, qué lástima que no empezamos por ese punto. La mala costumbre del dinero barato que genera todo tipo de malos hábitos. Pero será conversación de otro día. Gracias, profesor. Buenas noches. A usted. Buenas noches.